Además, en los cambios del fondo de riesgos, es importante señalar que la inspección y la vigilancia será prácticamente nula porque no había cómo hacerla. O sea, cuando un equipo del Ministerio del Trabajo llega a inspeccionar a una empresa de gran magnitud y no tiene la suficiente infraestructura para hacerlo, pues muy difícil le queda verdaderamente desarrollar esa actividad y determinar si hay buenos o malos manejos. Acá se deja y se establece que el 50% de la actividad de inspección y vigilancia en el sistema de garantía de la calidad será financiado por el fondo, pero el otro 50% será financiado por las aseguradoras de riesgos laborales. ¿Qué es lo que quiero decir? Que por segunda vez en la historia jurídica de nuestro país, aparte del tema de las superintendencias, todos los vigilados pagan una cuota para que los vigilen, pero en este caso en particular pagan el 50% cada uno de los vigilados para que les ejerzan una vigilancia y un control. Ahí puede haber una discusión filosófica de fondo. Hombre, si yo pago a mi vigilante, pues muy seguramente no me va a vigilar lo suficientemente bien, porque se va a sentir de alguna u otra manera maniatado. No, porque la norma dice con absoluta claridad que la vigilancia que se ejerce es a través de un sistema de inspección totalmente independiente que incluso el ministerio puede tercerizar. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo tener o unos interventores o unos auditores totalmente externos para realizar esta actividad que está en mente. Sigamos, por favor. Este tema, bastante controvertido, bastante discutido, las juntas de calificación de invalidez. Ustedes saben que en cada departamento hay una junta de calificación de invalidez que es, entre comillas, la primera instancia para determinar si una persona es calificada por enfermedad o en su defecto por invalidez, y adicionalmente hay una segunda instancia que es la Junta Nacional. Se le entregaron facultades al Ministerio del Trabajo para reorganizar todo el sistema. El sistema ha sido constantemente criticado por distintas razones. Se dice que muchas veces el ciudadano termina siendo un convidado de piedra en el proceso, porque no se le permite, frente al poder de una empresa, poder expresar cuáles son los criterios del por qué cree que tiene una enfermedad, o por qué cree que hubo un accidente, o por qué debe tener una pensión de invalidez o media pensión de invalidez. Entonces, esta organización tiene una importancia muy grande, porque de alguna u otra manera la primera instancia para definir todo lo que hace referencia a la calificación de invalidez está en cabeza de estas juntas. La segunda también, pero de alguna u otra manera el hecho de permitir que haya una normatividad clara y contundente, como por ejemplo que sean objeto de control fiscal y de control disciplinario, va a ser un avance bastante valioso en el proceso. En lo que hace referencia a la intermediación de seguros, perdónenme que tal vez no es el punto que más nos interese, pero es indispensable mencionarlo. Hay aseguradores intermediarios que están con la obligación de ahora en adelante tener una serie de requisitos para poder actuar. Un registro ante el Ministerio del Trabajo con los mismos requisitos que exige la Superintendencia Financiera para una entidad financiera. Por supuesto, todo lo que hace referencia a saber que los recursos propios de una ARL pueden ser utilizados para pagarle a estos intermediarios, pero no ningún otro tipo de recursos, porque esos son considerados recursos del sistema parafiscal, y de alguna otra forma el control que el ministerio puede hacerle a esta intermediación de seguros. Lo mencionaba, el fortalecimiento del esquema de inspección y vigilancia. Se aprobó una comisión permanente de inspectores dedicados de manera exclusiva a la inspección y a la vigilancia y el control en materia de riesgos laborales, pero algo todavía más avanzado, se constituyó la figura del control preferente. Hoy en día en Colombia
existen 34 direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo. Si en alguna ocasión algún caso es de alta importancia o en su defecto tiene vicios de corrupción o, por qué no, tiene un entorno en el cual no se permita fallar con transparencia, el nivel central podrá tomar el caso y analizarlo de manera directa en una instancia digamos, adscrita al despacho del señor ministro. Todo lo que hace referencia a la prescripción de las prestaciones del sistema, las mesadas pensionales y las demás prestaciones antiguamente prescribían, las pensionales a los 3 años y las demás prestaciones al año, palabras más, palabras menos. Si una persona sufría un accidente de trabajo y por una u otra razón duraba 13 meses en reclamarlo, inmediatamente le decían, usted ya no tiene derecho a hacerlo. Hoy en día con la ley el sistema es igual, tanto para las reclamaciones pensionales como para las reclamaciones en riesgos laborales. No se entendía por qué la diferencia, no se entendía por qué la diferencia siempre en beneficio del asegurador y no del asegurado. En este caso la norma toma la decisión de fortalecer el derecho y sobre todo la acción del ciudadano. Todo lo que hace referencia a la sostenibilidad del sistema. Y básicamente este es un tema un poco ladrilludo, pero importante, porque de la sostenibilidad del sistema depende que a las personas que por una u otra razón pues sufren un accidente laboral o contraen una enfermedad laboral, se les pueda pagar todo lo que hace referencia a su media pensión o a su pensión total. Y de la, digamos, estructuración del sistema, es importante tener en cuenta que estos son unos criterios fundamentales. Lo primero y lo más importante, tener como claridad la sostenibilidad financiera del sistema. Antiguamente este tipo de determinación no hacía parte, no solamente del análisis de los balances, sino adicionalmente de la aprobación de utilización de activos, perdón, ay, se me fue la palabra, de recursos, gracias, en la asamblea de accionistas. Segundo, se precisó que las cotizaciones pagadas, las reservas técnicas y matemáticas para el pago de pensiones no podrán ser gravadas por el Estado. ¿Por qué? Porque antiguamente en el sistema, en determinadas ocasiones, se gravaban este tipo de herramientas o este tipo de excedentes financieros que eran utilizadas para el pago de pensiones y se podría haber, nunca se vio, pero se podría haber afectado el ciudadano. Y tercero, que se estableció que el pago de las aseguradoras de riesgos laborales a la intermediación debe hacerse con recursos propios, con recursos producto entonces de utilidades o en su defecto de ahorros. Bajo ninguna circunstancia puedo pagarle a un intermediario para que me convenza a una empresa de asegurarse a X o a Y o a Z con recursos propios del sistema de seguridad. Bien valioso e importante, esta pelea fue muy compleja y muy difícil porque obviamente pues a nadie le gusta con la platica que se gana o con la platica que queda después de las análisis del balance, pues tener que pagar un servicio adicional. Bueno, esa fue una norma que se estableció acá. Normas sobre las cotizaciones y efectos en la mora. Se establecía la responsabilidad por mora del empleador. Acá hay una toma de determinación muchísimo más impactante. Se reitera el régimen de cotizaciones y se declara la aplicación frente a contratistas, pero la mora en el pago durante la vigencia y en el contrato de prestación no generará desafiliación automática. Eso es bien valioso y bien importante porque anteriormente terminaba el empleado pagando las consecuencias o del mal manejo del empleador o en su defecto del olvido del empleador. Acá no habrá una desafiliación inmediata y adicionalmente se establece una responsabilidad en la ley en cabeza del empresario o del empleador en el caso de presentarse una mora y no una responsabilidad producto de la desafiliación en el caso del empleado. Lo que hace referencia a la limitación de los gastos, este es un tema reiterativo que no vale la pena mencionar, pero en este sí,
porque las obligaciones de los empleadores en materia de promoción y prevención, como lo mencionaba anteriormente, es bastante importante y valioso. Antes no existía ese tipo de obligación en lo que hacía referencia a tener un sistema de gestión. Hoy no solamente existe, sino que adicionalmente el mismo debe ser evaluado por el sistema de inspección, de vigilancia y de control, con unos estándares mínimos, sobre todo en lo que hace referencia a la construcción colectiva. Y el incumplimiento, porque no existían antes acciones expresas, hoy en día de estos programas da lugar a sanciones. ¿Por qué el énfasis en este tema? Porque está probado, como lo mencioné hace un rato, que todo lo referente al funcionamiento y al desarrollo de la política que hace referencia al sistema de garantías permite o ha permitido disminuir impactante e importantemente los accidentes en materia laboral y las enfermedades en materia laboral.